Mi esposo deja embarazada a mi mejor amiga y me pide el divorcio, pero la prueba de ADN revela que el bebé no es suyo y ahora los dos me ruegan perdón. Hace exactamente 3 meses y medio mi esposo Marcos de 6 años me pidió el divorcio porque había dejado embarazada a mi mejor amiga desde la preparatoria Sofía y quería estar con ella para criar a su hijo, pero 2 semanas después la prueba de ADN que Marcos insistió en hacerse reveló que el bebé no era suyo sino de otro hombre con quien Sofía también estaba acostándose durante el mismo periodo. Ahora tanto Marcos como Sofía me llaman constantemente rogándome que los perdone porque se dieron cuenta de que cometieron el error más grande de sus vidas, pero yo estoy más que feliz viviendo sola en la casa que era de ambos mientras Marcos paga $3.200 mensuales de pensión alimenticia después de que mi abogado lo destrozara en la corte de divorcio. Sofía y yo fuimos mejores amigas durante 15 años desde que teníamos 14 en la preparatoria, y ella fue mi dama de honor cuando me casé con Marcos hace 6 años después de 3 años de noviazgo. Sofía siempre fue como mi hermana considerando que soy hija única y mis padres fallecieron cuando tenía 20 años, entonces ella y su familia básicamente se convirtieron en mi familia elegida durante todos estos años. Marcos y Sofía se conocieron a través de mí obviamente y siempre se llevaron bien de manera cordial, pero nunca pensé que hubiera algo más que amistad superficial entre ellos. Hace aproximadamente 1 año y medio Sofía terminó una relación de 4 años con su novio Eduardo que había sido bastante seria, y ella pasó por un periodo difícil donde lloraba mucho y decía que pensaba que Eduardo era el hombre con quien iba a casarse. Yo la apoyé completamente durante ese tiempo invitándola a cenar a nuestra casa frecuentemente para que no estuviera sola, y Marcos también fue muy amable con ella escuchando sus problemas y ofreciendo perspectiva masculina sobre por qué las relaciones a veces no funcionan. Hace 1 año exactamente Sofía me llamó emocionadísima para decirme que estaba embarazada y que aunque no había planeado esto ella estaba feliz porque siempre había querido ser madre. Le pregunté quién era el padre considerando que ella no había mencionado estar saliendo con nadie nuevo, y Sofía me dijo que había estado viendo a alguien casualmente durante los últimos meses pero que no era nada serio y que ella planeaba criar al bebé sola porque el hombre no quería involucrarse. Yo estaba confundida sobre por qué Sofía no me había contado antes que estaba saliendo con alguien considerando que siempre nos contábamos todo, pero asumí que tal vez ella no quería hablar de eso hasta estar segura de que era algo real. Le ofrecí todo mi apoyo diciéndole que yo estaría ahí para ella durante el embarazo y después cuando el bebé naciera, y Marcos también le dijo a Sofía que podía contar con nosotros para lo que necesitara porque considerábamos a ella familia. Durante los siguientes meses del embarazo de Sofía yo noté que Marcos estaba actuando diferente conmigo, más distante y menos afectuoso de lo normal. Cuando le preguntaba si algo estaba mal él decía que solo estaba estresado por el trabajo, pero yo sentía que había algo más que él no me estaba diciendo. También noté que Marcos pasaba mucho tiempo en su teléfono enviando mensajes y cuando yo me acercaba él rápidamente apagaba la pantalla o cambiaba de aplicación, lo cual me pareció sospechoso pero yo no quería ser la esposa paranoica que revisa el teléfono de su marido. Hace 4 meses cuando Sofía tenía aproximadamente 5 meses de embarazo, Marcos llegó a casa una noche y me dijo que necesitábamos hablar sobre algo serio. Me senté en el sofá esperando que fuera algo sobre su trabajo o tal vez sobre querer tener hijos pronto, pero en lugar de eso Marcos me dijo que él había estado teniendo un affair durante el último año y que se había enamorado de la otra persona. Le pregunté quién era ella y Marcos dudó mucho antes de decir que era Sofía. Me quedé completamente congelada sin poder procesar lo que acababa de escuchar, porque la idea de que mi esposo y mi mejor amiga hubieran estado teniendo un affair durante 1 año mientras ambos actuaban completamente normales conmigo era algo que mi cerebro no podía aceptar como real. Le pregunté a Marcos si estaba siendo serio o si esto era algún tipo de broma enferma, y él me dijo con lágrimas en los ojos que lo sentía mucho pero que no había planeado enamorarse de Sofía pero que pasó y que él necesitaba ser honesto conmigo. Le pregunté cuándo exactamente había empezado su relación con Sofía y Marcos explicó que empezó hace aproximadamente 1 año cuando Sofía estaba pasando por su ruptura con Eduardo y venía a nuestra casa frecuentemente. Según Marcos él y Sofía empezaron a hablar más profundamente durante esas visitas y eventualmente se besaron una noche cuando yo me había ido a dormir temprano, y después de eso el affair continuó con ellos viéndose en secreto mientras mantenían apariencias normales cuando yo estaba presente. Entonces le pregunté sobre el embarazo de Sofía y si el bebé era suyo, y Marcos admitió que sí, que él era el padre del bebé de Sofía y que ese era precisamente el motivo por el cual él me estaba diciendo todo esto ahora. Marcos explicó que cuando Sofía se enteró de que estaba embarazada ambos entraron en pánico porque no sabían cómo manejar la situación, y Sofía inicialmente consideró no tener al bebé pero Marcos la convenció de que él quería ser padre y que encontrarían una manera de hacerlo funcionar.
Le pregunté por qué Sofía me había mentido diciendo que el padre era alguien casual que no quería involucrarse, y Marcos dijo que esa había sido su estrategia temporal mientras ellos decidían cómo y cuándo decirme la verdad. Marcos continuó diciendo que él quería el divorcio porque sentía que no era justo para ninguno de nosotros continuar el matrimonio cuando él estaba enamorado de alguien más y además iba a tener un hijo con esa persona, y que aunque sabía que esto me iba a destrozar, él necesitaba hacer lo correcto para su hijo que iba a nacer. Llamé a Sofía inmediatamente y le grité preguntándole cómo pudo hacerme esto después de 15 años de amistad, y Sofía empezó a llorar diciendo que ella nunca planeó que esto pasara pero que se había enamorado de Marcos y que no podía controlar sus sentimientos. Le dije que había 1000 maneras de controlar sus sentimientos, incluyendo no acostarse con el esposo de tu mejor amiga durante un año completo mientras actuabas como si nada estuviera pasando, y Sofía respondió que ella entendía mi enojo pero que esperaba que eventualmente yo pudiera perdonarlos porque el bebé que venía era inocente en todo esto. Les dije a ambos que se fueran al infierno y que nunca les iba a perdonar esta traición, y contraté un abogado de divorcios inmediatamente para comenzar el proceso legal. Mi abogado me dijo que dado que Marcos había admitido el affair y además había embarazado a la otra mujer, yo tenía una posición muy fuerte para el divorcio y probablemente recibiría una división favorable de activos más pensión alimenticia considerando que yo había dejado mi carrera hace 3 años para apoyar el negocio de Marcos. Durante las siguientes semanas mientras el divorcio avanzaba, Marcos se mudó a un apartamento y Sofía publicó en redes sociales que ella y Marcos ahora eran pareja oficial y que estaban esperando un bebé juntos. Varios amigos mutuos me contactaron completamente choqueados por la noticia porque nadie había sospechado nada, y cuando se enteraron de que el affair había durado un año completo mientras yo no sabía nada, la mayoría de nuestro grupo social cortó contacto con Marcos y Sofía diciéndoles que lo que habían hecho era imperdonable. Marcos intentó justificar sus acciones diciendo que el amor verdadero no se puede planear y que aunque había lastimado a mucha gente en el proceso él estaba siguiendo su corazón, pero la familia de Sofía, que siempre me había tratado como hija adoptiva, le dijo a ella que estaban profundamente decepcionados de su comportamiento y que yo siempre sería bienvenida en su casa mientras que ella necesitaba pensar seriamente sobre sus decisiones. Los padres de Sofía me llamaron llorando para disculparse por las acciones de su hija y me dijeron que ellos no la habían criado para ser el tipo de persona que traiciona a su mejor amiga de esa manera. El bebé de Sofía nació hace 2 meses y medio, una niña que ella nombró Emma, y Marcos estuvo presente en el parto actuando como el padre orgulloso, publicando fotos en redes sociales con captions sobre cómo su vida ahora tenía nuevo significado. Yo bloqueé a ambos en todas las redes sociales porque no quería ver sus actualizaciones fingiendo que eran una familia feliz después de haber destruido mi matrimonio y mi amistad más importante. Sin embargo, 2 semanas después del nacimiento de Emma, Marcos me llamó desde un número desconocido sonando completamente destrozado diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre algo que había descubierto. Le dije que yo no tenía nada que hablar con él considerando que nuestro divorcio ya estaba casi finalizado, pero Marcos insistió diciendo que esto era importante y que cambiaba todo lo que había pasado entre nosotros. Finalmente accedí a encontrarme con Marcos en un café público donde él llegó luciendo terrible como si no hubiera dormido en días. Marcos me contó que él había insistido en hacerse una prueba de paternidad de Emma porque quería tener toda la documentación legal en orden para poder ser oficialmente reconocido como padre en el certificado de nacimiento, y Sofía inicialmente se resistió diciendo que era innecesario porque obviamente Emma era su hija, pero Marcos insistió hasta que ella finalmente accedió. Los resultados de la prueba de ADN llegaron 3 días después del nacimiento de Emma y revelaron que Marcos no era el padre biológico, lo cual significaba que durante todo el año que Sofía estuvo embarazada diciéndole a Marcos que el bebé era suyo, ella también estaba acostándose con otro hombre y aparentemente ese otro hombre era el verdadero padre. Marcos confrontó a Sofía con los resultados y ella finalmente admitió entre lágrimas que había estado manteniendo una relación sexual ocasional con su ex Eduardo durante el mismo periodo que estaba con Marcos, y que ella honestamente no sabía cuál de los dos era el padre hasta que los resultados de ADN llegaron. Marcos me dijo que él estaba completamente devastado porque había destruido nuestro matrimonio de 6 años, había perdido a su esposa que realmente amaba, había arruinado su reputación con amigos y familia, y todo eso había sido por un bebé que ni siquiera era suyo. Me dijo que se daba cuenta ahora de que había cometido el error más grande de su vida al dejarse llevar por una atracción temporal con Sofía que él había confundido con amor verdadero, y me rogó que considerara darle otra oportunidad porque él quería arreglar nuestro matrimonio. Le dije a Marcos que era absolutamente increíble que él pensara que yo consideraría volver con él después de todo lo que había hecho, y que el hecho de que el bebé no fuera suyo no cambiaba nada porque él todavía había tenido un affair de un año con mi mejor amiga mientras me mentía diariamente a la cara.
Marcos empezó a llorar diciendo que él sabía que no merecía mi perdón pero que me amaba y que pasaría el resto de su vida intentando compensar su error si yo le daba la oportunidad, pero yo simplemente me levanté y me fui dejándolo ahí llorando en el café. Sofía también intentó contactarme múltiples veces después de que los resultados de ADN salieron, dejando mensajes de voz donde lloraba diciendo que ella había arruinado su vida y la mía por nada, y que si ella pudiera retroceder el tiempo nunca habría empezado nada con Marcos. En uno de sus mensajes Sofía me contó que Eduardo se enteró de que Emma era su hija pero él le dijo que no quería nada que ver con ella ni con el bebé porque consideraba que Sofía lo había usado como respaldo mientras perseguía a Marcos, y que ahora Sofía estaba sola criando a un bebé sin el apoyo de ninguno de los dos hombres involucrados. Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde que me enteré de los resultados de la prueba de ADN, y varios me han preguntado qué pasó después con Marcos y Sofía una vez que quedó claro que Emma no era hija de Marcos. Para los que pensaron que ellos seguirían juntos de todas formas, están muy equivocados porque su relación explotó completamente cuando Marcos se dio cuenta de que Sofía había estado acostándose con Eduardo durante todo el tiempo que ella le decía a Marcos que él era el único y que el bebé definitivamente era suyo. Marcos me contó a través de mensajes de texto que él rompió con Sofía 2 días después de recibir los resultados de ADN, diciéndole que él no podía confiar en alguien que había mentido tan descaradamente durante 9 meses completos sobre algo tan importante como la paternidad de su bebé. Sofía aparentemente le rogó que se quedara diciendo que ella cometió un error pero que realmente amaba a Marcos y no a Eduardo, pero Marcos le respondió que si ella realmente lo amaba no habría estado acostándose con su ex simultáneamente mientras construían planes de vida juntos. Lo irónico de toda esta situación es que Sofía ahora está exactamente en la posición que ella me puso a mí, sola y traicionada por alguien en quien confiaba completamente, excepto que ella además tiene un bebé recién nacido que criar sin apoyo del padre. Eduardo al parecer le dejó muy claro a Sofía que aunque biológicamente Emma es su hija él no tiene intención de estar involucrado porque Sofía lo engañó haciéndole creer durante años que él era quien había terminado la relación cuando en realidad ella ya estaba con Marcos antes de que ellos oficialmente terminaran. Me enteré a través de amigos mutuos que Sofía tuvo que mudarse de regreso con sus padres porque no puede pagar su apartamento sola mientras está de licencia de maternidad, y que su madre básicamente le dijo que ella se había cavado su propia tumba al traicionar a su mejor amiga por un hombre casado que resultó no ser ni siquiera el padre de su hija. Los padres de Sofía me invitaron a cenar hace 2 semanas para reafirmar que ellos todavía me consideran parte de su familia y que están avergonzados del comportamiento de su hija. También descubrí algo que no sabía, que Sofía perdió su trabajo hace un mes porque trabajaba en la empresa de consultoría que mi familia es dueña y cuando mi tío que es el CEO se enteró de toda la situación él le dijo a Sofía que su comportamiento había demostrado falta de ética e integridad que no era compatible con los valores de la empresa. Mi tío me preguntó si yo quería que él mantuviera a Sofía empleada de todas formas pero yo le dije que esa era su decisión como CEO. Y él decidió que despedirla era lo apropiado especialmente considerando que varios otros empleados habían expresado incomodidad trabajando con alguien que había traicionado a un miembro de la familia fundadora. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde el nacimiento de Emma y 2 meses y medio desde que los resultados de ADN revelaron que Marcos no es el padre, y es momento de actualizar sobre las consecuencias legales y financieras de todo este desastre. El divorcio entre Marcos y yo se finalizó hace 3 semanas con una división de activos extremadamente favorable para mí porque mi abogado argumentó exitosamente que Marcos había destruido el matrimonio a través de adulterio prolongado y además había causado severo daño emocional con su traición. Yo me quedé con la casa que está completamente pagada y vale aproximadamente $450.000, me quedé con nuestro auto más nuevo que está a mi nombre. Y Marcos fue ordenado a pagar $3.200 mensuales en pensión alimenticia durante 5 años para compensar por los 3 años de carrera que yo sacrifiqué apoyando su negocio. El juez consideró que dado que yo dejé mi trabajo en marketing con buen salario para manejar toda la administración del negocio de consultoría de Marcos sin recibir compensación oficial, yo merecía ser compensada por esa contribución más el daño que su affair había causado a mi estabilidad económica futura. Marcos intentó argumentar que $3.200 mensuales era demasiado considerando sus ingresos actuales, pero mi abogado presentó evidencia de que el negocio de Marcos genera aproximadamente $120.000 anuales, entonces $3.200 mensuales representa solo 32% de su ingreso neto, lo cual el juez determinó era razonable, dadas las circunstancias. Marcos ahora está viviendo en un apartamento pequeño porque tiene que pagar la pensión más su propio alquiler y gastos, mientras yo vivo cómodamente en nuestra casa sin hipoteca. Marcos también perdió su trabajo hace un mes porque su socio de negocios, que es su mejor amigo desde la universidad, le dijo que ya no podía confiar en trabajar con alguien que había demostrado tan poca integridad en su vida personal.
el socio le ofreció comprar la parte de Marcos del negocio a valor de mercado, y Marcos no tuvo opción más que aceptar porque su socio amenazó con disolver la sociedad completamente si Marcos no vendía voluntariamente su participación. Marcos intentó acercarse a mí otra vez hace 2 semanas apareciendo en mi casa sin invitación rogándome que reconsiderara darle otra oportunidad, diciendo que él había perdido literalmente todo por un error de juicio terrible y que yo era la única persona que todavía podría salvarlo de la depresión en la que había caído. Le dije que sus problemas actuales eran consecuencia directa de sus propias decisiones y que yo no tenía ninguna obligación de salvarlo de nada, y que además él no había perdido todo por un error sino por un año completo de mentiras deliberadas y traición calculada. Sofía también sigue intentando contactarme dejando mensajes donde dice que ella entiende si nunca puedo perdonarla pero que al menos quiere que yo sepa cuánto se arrepiente, y que ver cómo su vida se desmoronó completamente le ha enseñado que las consecuencias de traicionar a las personas que ama son devastadoras. Le respondí con un solo mensaje diciéndole que yo no tenía interés en su arrepentimiento y que ella necesitaba dejar de contactarme permanentemente, y después de eso bloqueé su nuevo número también. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde que Marcos me pidió el divorcio para estar con Sofía, y 4 meses desde que descubrieron que Emma no es hija de Marcos sino de Eduardo. Es momento de cerrar este capítulo contando cómo quedó todo finalmente. Marcos perdió su matrimonio conmigo que según él ahora se da cuenta era lo mejor que le había pasado, perdió su negocio cuando su socio lo forzó a vender su participación, perdió su casa porque yo me quedé con ella en el divorcio, perdió $3.200 mensuales que tiene que pagarme en pensión durante 5 años, perdió su relación con Sofía que duró aproximadamente 1 año y medio contando el affair secreto más las semanas después del nacimiento, perdió la hija que pensó que iba a tener cuando Emma resultó no ser suya, perdió el respeto de su familia incluyendo sus padres que me llamaron para disculparse por su comportamiento, y perdió prácticamente toda su vida social porque nuestros amigos mutuos eligieron mi lado casi unánimemente. Sofía perdió nuestra amistad de 15 años que era probablemente la relación más importante en su vida considerando que yo era básicamente su hermana, perdió su relación con Marcos que destruyó todo para perseguir y que terminó rechazándola cuando descubrió sus mentiras, perdió a Eduardo que es el padre biológico de Emma pero que no quiere nada que ver con ninguna de las dos, perdió su trabajo en la empresa de mi familia donde había estado empleada durante 4 años, perdió su independencia. Porque tuvo que mudarse de regreso con sus padres a los 29 años, perdió toda nuestra red social mutua porque todos cortaron contacto con ella después de enterarse de la traición, y perdió cualquier posibilidad de que yo alguna vez vuelva a hablarle porque su traición fue demasiado profunda y calculada para perdonar. Yo gané mi casa completamente pagada sin tener que compartirla con nadie, gané $3.200 mensuales durante 5 años que me permitirán reconstruir mi carrera sin presión financiera, gané la claridad de ver quiénes eran realmente las personas en mi vida antes de perder más años con ellas, gané el respeto de toda nuestra familia extendida y círculo social que vio cómo manejé la situación con dignidad en lugar de drama, y gané la paz de vivir sola sin tener que preocuparme por mentiras o traiciones. He aprendido que las personas que traicionan generalmente terminan traicionadas ellas mismas porque alguien capaz de mentir y engañar raramente es leal a nadie incluyendo a sus cómplices, y Sofía descubrió esto de la manera más brutal cuando Eduardo resultó ser el verdadero padre después de que ella le dijo a Marcos durante 9 meses que definitivamente era suyo. La ironía de que ella destruyera nuestras vidas por un bebé que ni siquiera terminó siendo de Marcos es una forma de karma tan perfecta que yo no podría haberla inventado mejor. Y aprendí que cuando alguien dice que está siguiendo su corazón lo que frecuentemente significa es que están siguiendo sus impulsos más egoístas sin considerar las consecuencias, porque Marcos destruyó un matrimonio sólido de 6 años por una atracción que confundió con amor verdadero y que se evaporó completamente en el momento que enfrentó la primera prueba real. Ahora él está solo pagándome pensión alimenticia viviendo en un apartamento pequeño sin el negocio que construyó durante años, sin la esposa que realmente lo amaba, sin la amante por quien lo arriesgó todo, y sin la hija que pensó que iba a tener, porque cuando traicionas a alguien por una fantasía eventualmente descubres que las fantasías no son reales y que destruiste algo valioso por absolutamente nada.